¿Cómo usar a Mortis? Últimamente he estado practicando mucho con Mortis y pensé en dar buenos tips. Esta información vale millones. Por eso te daré 5 consejos, sus mejores modos, qué estelar y gadget usar, y al final del video te diré unos mini tips que son muy útiles. Solo que como son básicos, serán mini tips. Pedazo de video, ¿eh? Empecemos. Consejo número 1. De adentro hacia afuera. Si estás adentro de un enemigo, le vas a hacer daño, ya sea con el básico o con la ulti. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque mucha gente cree que solo puede pegar si lo atraviesa. Pero no, como estás adentro, aunque parezca que no le vas a dar, le vas a dar. Y no importa a dónde apuntes. Así que procura siempre estar adentro del enemigo. Aparte, porque así te mueves de lado a lado. Y si tienen básicos de muchas balas, como Pam o León, les vas a esquivar muy fácil. Solo cuando ellos disparen, utiliza tu dash para irte a sus espaldas. Y así no te darán las balas. Este consejo es muy importante para el siguiente consejo. Vamos con él. Consejo número 2. Siempre apuntando. Esto es muy importante. Muchas veces por el autoataque te atascas en la pared. Porque lo que pasa es que el autoataque detecta al enemigo recto y no detecta la pared. Así que siempre apunta el básico para no atascarte. Pero esto no es todo. Apuntar el básico también te ayuda a saber cuánto rango tienes, para saber si vas a llegar con el primer ataque o si vas a tener que usar 2 ataques. Ten en cuenta que tienes un poco menos de rango de lo que parece. Y hay otro uso aparte de apuntar el básico, y este es de los mejores. Apunta la ulti. Esto es demasiado importante, porque si usas autoataque, normalmente solo darás a un enemigo. Pero lo que tienes que hacer es usar el consejo número 1 y meterte al enemigo para apuntarle hacia otro enemigo y curarte el doble. Y aún mejor, cargar más ulti. Así que necesitarás menos ataques para cargar otra ulti, porque ya le diste a 2 enemigos y te cargó ulti eso. Al principio será difícil, pero con un poco de práctica te va a salir automático. Hasta vas a sentir raro usar autoataque con Mortis. Te lo digo por experiencia. Y te permite hacer jugadas como estas. Siguiente consejo. Consejo número 3. Madura. Este consejo es de los más importantes para ganar partidas, sobre todo las 3 contra 3. ¿Te ha pasado que tu mamá o alguien del mundo te dice: si te molestan solo ignóralos? Pues aquí con Mortis pasa lo mismo. Me explico. Si hay un personaje con poca vida en el equipo rival, tú enfócate en él e ignora a los demás. Ellos no te alcanzarán porque eres muy rápido. Esto lo hacen los pro players y sirve mucho para ganar partidas. Así que aunque lo tengas enfrente, tú atraviésalo y tú acércate al que tengas que atacar. Postdata. Sirve mejor con su estelar de más rango, pero igual sirve sin estelar. Consejo número 4. Tiro ulti. En el camino a un enemigo notarás que recibes mucho daño, y por eso llegarás con poca vida o con menos vida. Y lo que hace mucha gente es tirar 3 ataques y luego la ulti, aunque ya tenían la ulti cargada desde antes. Pero esto está muy mal, y te explico por qué. Si tiras la ulti primero y luego los 3 ataques, con un ataque más podrás cargar otra ulti. Y vas a pegar 6 veces en total. Pero si primero tiras 3 ataques, como ya tenías la ulti cargada, ya no vas a cargar más. Y al final vas a dar un 4.º ataque, pero no tendrás ulti. Y solo pegarás 4 ataques y una ulti. Es decir, 5 golpes. Así que te conviene más tirar la ulti lo antes posible. Pero esto es contra un brawler. Pero contra 2 o más, te recomiendo tirar un dash para acercarte. Y como en el camino recibes mucho daño, luego tiras la ulti para curarte. Y con los 2 básicos que te quedan, cargas otra ulti. Esto combínalo con el consejo 1 y 2. Como en esta jugada. Muy buena, por cierto. Primero, mírala y luego te explico. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Como ves, primero me acerco y llego con 3000 de vida. Me hicieron daño en el camino. Así que apunté mi ulti para darle a Pam y a Nani y me curé toda la vida. Esto fue lo que te dije antes. Dash, ulti.
Luego doy 2 ataques y cargo otra ulti. Y mira aquí, Pam dispara, pero ya me moví y no me da. Esto es lo que te dije en otro consejo. Y ahora estoy adentro de Nani, así que no tiro mi ulti recto, porque como estoy adentro, a donde sea que la tire le voy a dar. Así que la tiro hacia Pam y Jessie, y le doy a Nani también. Luego remato con un básico apuntando hacia Jessie. Para acercarme más a Jessie, me acerco, ulti y muerta. Como ves, usé el consejo 1, atacar al enemigo, y el 2, apuntar mi ulti y básicos, como el último básico que lo apunté hacia Jessie para acercarme más a ella. Así que usa los consejos porque como ves sirven mucho. Oye, aún no le has dado like al video. Consejo número 5, cómo combatir tanques. Obviamente no te recomiendo combatir un tanque porque como te dije en el consejo 3, tienes que atacar al brawler de menos vida. Y los tanques no tienen muy poca vida que digamos. Pero va a haber casos en los que vas a tener que enfrentar a algún tanque y tienes que estar preparado. Así que para combatir tanques siempre tienes que tener tu super, porque de otra forma nunca les ganarás. Y para cargar tu ulti contra tanques, primero atácalos y luego huye de ahí. Te curas y lo repites hasta cargar tu ulti. También al combatir tanques, tira la super lo antes posible para ciclarla y sobre todo intenta darle a otro enemigo para curarte más y ciclarla más rápido. Y no te voy a mentir, para combatir tanques casi siempre vas a necesitar tu gadget. Así que si lo tienes, úsalo. Pero si no lo tienes, lo más recomendable es que aproveches tu velocidad y el poco rango de los tanques. Y hazles gastar balas fingiendo que te acercas. Y cuando tengan pocas balas, atácalos y mátalos. Bien, modos. Modo número 1, Balón Brawl. Aquí practica mucho el autopase, porque es muy útil, y más si quieres hacer trickshots con Mortis. Así que ve a un amistoso, desactiva los bots y usa tu segundo gadget para practicar. Actívalo cuando no tengas balas. También practícalo con rebote, porque si tienes un enemigo enfrente en partidas reales, esto te ayudará mucho. Modo número 2, atrapa gemas. Aquí vas a ser el que mantiene presión para que tu gem carrier esté agarrando las gemas. Ten mucho cuidado de no morir y en casos extremos agarra las gemas. Es mejor a que las agarre el rival. Modo número 3, caza estelar. Este sin duda es de tus mejores modos. Pero Mortis es algo difícil de usar aquí porque tienes que tener mucho cuidado de no morir. Porque si lo haces, le regalarías estrellas a tu enemigo. Así que lánzate a un enemigo solo si tienes la ulti cargada. O puedes morir. A menos que sea una Piper o algo así. Habilidad estelar y gadget. Ya casi llegamos con los mini tips. Pero primero su habilidad estelar y gadget. Empecemos por el gadget. Y te recomiendo usar el segundo porque te permite hacer jugadas como esta. Pikachu, 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 Pikachu. Solo que es más difícil de usar que el primero. Así que empieza utilizando el primero y cuando ya tengas práctica, empieza a usar el segundo gadget. Y hablando de la estelar, en mapas abiertos y siempre en supervivencia, te recomiendo la segunda, porque te ayuda a acercarte al rival. Y en mapas con más muros, te recomiendo usar la primera estelar, porque ya tienes los muros para apoyarte a acercarte. Mini tips. Ahora sí, los mini tips. Usa las paredes para acercarte a tu rival sin que te haga daño. Esto es muy sencillo, pero muy importante. Esquiva mucho, practica mucho esquivar, porque con Mortis tendrás que hacerlo muchísimo. Apréndete tus estadísticas, aprende cuánto daño haces con tus 3 básicos a tu nivel, para saber si vas a matar al enemigo de 3 básicos o vas a necesitar más. No te acerques con el ataque. Si usas tu ataque para acercarte al enemigo, cuando ya estés cerca ya no tendrás balas con que atacar y te van a matar. ¡Tiempo! Ahora mira cómo usar a Colt aquí, pero primero suscríbete. Yo soy Leo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hey, suscríbete. O mira este video.